la reflexión que es la mansedumbre. Sabemos que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esta madrugada vamos a hablar de la mansedumbre. Amén. Vamos a orar. Bienvenidos los que se están conectando. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que sea el Señor tomando control de la transmisión de la palabra. Amén. Bienvenida, hermana Rafaela. Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Alma. Erika, hermana, Dios te bendiga. Bendiciones a Alexi en el nombre de Jesús. A cada uno de los que están conectándose. Nuestra hermana Erika desde Colombia, nuestra hermana Rafaela desde México. Amén. En el capítulo 6 del libro de Gálatas, para que vayan a ir buscando, que lo tengan en cuenta, vamos a orar. En nombre de Jesús, Padre amado, bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos las gracias, Señor, en este día, por tus bondades y tus misericordias, Señor. Seas tú, mi Señor, tomando control absolutamente total, Señor, en esta transmisión, en las redes sociales, Padre amado. Seas tú, Señor, guiándonos en tu palabra, Señor, con sabiduría, Señor, y discernimiento de lo que tú quieres que hablemos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, aquí bajo tu cobertura celestial, Padre amado, con la autoridad que nos has otorgado por ser tus hijos, Señor, atamos y echamos fuera todo espíritu de distracción en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Todo espíritu de enaltecimiento, Señor, lo atamos y lo echamos fuera ahora en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Atamos todo demonio, todo espíritu que ronda sobre los aires, Señor, que quiere interrumpir las redes sociales. En este momento los atamos y los echamos fuera en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, te ruego que envíes ángeles y arcángeles, Señor, que se activen en esta hora, Padre amado, en esta transmisión de esta madrugada, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que nada esté obstruyendo, Señor, tu mensaje, que esté obstruyendo tu palabra, papá, en el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermana Xiomara, Mónica, Dios te bendiga, hermana, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Dijimos que hoy vamos a hacer reflexión sobre la mansedumbre, uno de los frutos del Espíritu Santo. Sabemos que los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 frutos. Estamos en el 8º fruto. Amén. Dice en el capítulo 6, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. Vamos a ir en el libro de San Mateo, capítulo 11, 28. Dice la palabra del Señor. Mi alma te alaba, Señor. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Dice el Señor que yo, que soy manso y humilde de corazón. Ser manso no significa ser una persona
cobarde. Ser manso es alguien que sabe tener limitaciones cuando callarse, y para poder ejercer estrategia, o para poderse, ¿cómo le puedo decir? En el camino del Señor, ser manso significa tener estrategia, no ser cobarde. Muchas veces dicen al cristiano que porque se callan, porque no contestan, dicen que son cobardes, le llaman a muchos cristianos, porque dejan de que los impíos que los insulten o que los humillen, y muchos se callan la boca y dejan, como dice el Señor, como fue el Señor Jesús, que lo injuriaban, que lo calumniaban, y Él no decía nada, Él dejaba para que pasaran las cosas, pero Él sabía dentro de sí, estudiaba las estrategias para poderles contestar con sabiduría. Muchas veces el que se cree el que está contrario al que es manso, comienza a alargar palabras sin sabiduría, pero el que es manso se retrata, se resguarda, se contrae en su mansedumbre, para así, cuando vaya a hablar palabras con sabiduría. Amén. Por eso dice el Señor: lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. O sea que el Señor quiere que seamos mansos como Él era. Él tenía, el Señor, cuando entró al templo, que vino de Jerusalén, llegó al templo y vio todo el templo, que había mercaderes que cambiaban moneda, vendían animales, había juegos, cosas que no eran aptas para un templo. El Señor se enojó, Jesús se enojó, rompió las mesas, tiró, largó las palomas, las aves las largó, soltó los animales, pero Él estaba en la casa de Dios, era por el celo de Dios. Pero después, un hombre manso, Él tenía su carácter, pero en lo demás era una persona mansa, que cuando le contestaban, cuando lo injuriaban, Él contestaba con sabiduría, mansamente contestaba, mansamente daba parábolas, en los cuales los confundía a los enemigos, y así mismo Él seguía su camino tranquilo, y sus enemigos se levantaban en ira y confundidos, y no podían hacerle nada. Por eso la mansedumbre, por eso nos llama Jesús a ser mansos y humildes de corazón. Y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que el Señor nos invita a ser manso, para que tengamos la sabiduría, para que obremos en sabiduría, para así poder descansar en paz en nuestras almas. En el capítulo 12 del libro de Números, habla de un varón que sabemos que es Moisés, y dice: y aquel varón Moisés, capítulo 12 del libro de Números, versículo 3, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era un hombre manso. Y por eso Dios le hablaba, por eso Dios estaba en comunión con ellos. Por eso Dios se comunicaba con Moisés para el pueblo de Israel, porque era el único manso. Y Dios buscaba esa mansedumbre que había en ese varón, porque conocía su espíritu, conocía su corazón, que no había un corazón de maldad, que no había un corazón de injuria, de egoísmo. Sabemos que Moisés, muchas veces el Señor estaba cansado, ya el pueblo de Israel lo había cansado, porque cuando no tenían agua se enojaban, cuando no tenían comida se enojaban, y así sucesivamente con lo que estaba en el desierto. Y Moisés siempre clamaba por el pueblo. Moisés era un intercesor. Moisés era un intercesor de Israel, por Israel a Dios. Moisés intercedía
ante el Rey de Reyes, ante Dios, por el pueblo de Israel. Muchas veces el Señor, en algunas oportunidades, quería exterminar al pueblo porque era un pueblo duro de cerviz, era un pueblo que siempre estaba desconforme, que el Señor lo había sacado de Egipto, pero querían volver a Egipto. Y este varón, con su mansedumbre, se comunicaba con Dios. Pero porque era un hombre humilde de corazón, un hombre que sabía que dependía de Dios, que cada paso que daba dependía de Dios, dependía de la comunión con Dios. Entonces Dios lo tenía en alta estima, lo cual Dios lo defendía. Dios, vemos que en este capítulo del libro de 12, Dios los llama a Aarón y a María, los hermanos de Moisés, porque habían murmurado contra Moisés, lo cual a María le vino una lepra, la cual intercedió Moisés por su hermana después, para que se sanara de esa lepra. Pero Dios le mandó un castigo por la murmuración a Moisés, porque estaban murmurando por su siervo, y no porque era cualquier siervo. Dice en el versículo 6 del capítulo 12 del libro de Números, dice: y él le dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Cuando haya profetas, dice el Señor, que le va a aparecer en visión o en sueños, le va a hablar con ellos. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, dice el Señor, no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés, le dice el Señor, le pregunta. Porque está aclarando las cosas, le está aclarando quién era Moisés. Moisés no era cualquiera, era uno de los hijos de Israel, pero era un escogido. ¿Y por qué era un escogido? ¿Por qué no escogió a Aarón o a María? ¿Por qué no lo escogió a ellos, que estaban en el campamento, que estaban junto con los israelitas allí? No lo escogió a Moisés, porque algo diferente había en Moisés a sus hermanos y a los del pueblo de Israel. Dice en el versículo 7, como digo: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, cara a cara hablaré con él. O sea que el Señor está diciendo que cara a cara hablaba con Moisés, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Amén. O sea que reconoce, el Señor en público le está reconociendo quién era Moisés, por su fidelidad, por su mansedumbre, por su humildad. Hablaba cara a cara con el Señor. Y anteriormente dice que cuando haya profeta, que va a hablar por sueño o por visiones. Amén. Entonces, cuando la persona es mansa de corazón, es humilde de corazón, el Señor lo ve y lo tiene en cuenta.
No es que lo mira y lo deja desapercibido, no. Por eso dice la palabra en Mateo 28, capítulo 11, versículo 29, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén, aleluya. Que soy manso y humilde. Y eso es lo que quiere Jesús en cada uno de sus hijos, que lleven su yugo, que sean como fue Jesús y como es Jesús, porque fue en la tierra y es ahora en el cielo. Sigue siendo el mismo. Quiere que seamos mansos. La mansedumbre no es cobardía. La mansedumbre es aprender a callarse, a escuchar y para actuar con sabiduría. Eso es ser manso. Es para evitar conflictos mayores. Es ser manso. Amén. Por eso dice, lleva mi yugo y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Aleluya. En el capítulo del libro, en el libro de Isaías, capítulo 66, dice la palabra del Señor en el versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a su palabra. O sea, que tiembla, que es temeroso, que es humilde, es temeroso de Dios. A ese el Señor es el que mira, a ese con el que se identifica el Señor, a los que son temerosos de Él, que son humildes. Y eso es lo que quiere el Señor, que seas humilde a su palabra, que seas humilde a lo que Él nos manda cada día. Una persona no puede ser, un siervo no puede ser arrogante todo el tiempo, no puede ser una persona indisciplinada, no puede ser una persona que siempre esté con un carácter arrogante, que tenga un carácter que quiera sobrepasar sobre los demás, que siempre como puedo decir, que siempre tiene la razón, que nunca se humilla, que nunca se retrae de sus actos. Uno puede en un momento, una palabra o algo decir o malinterpretar, por decirlo así, sin pensar, pero la humildad y la mansedumbre está cuando se retrata. Muchos dicen ser humildes, pero siempre tienen razón y nunca se retratan de su palabra, aún así viendo que se han equivocado. Porque somos humanos, estamos en la tierra, somos nuevas criaturas, siempre estamos en tentación, siempre estamos con tentaciones, siempre el diablo está acechando y en un momento podemos equivocarnos. Pero lo bueno es de que cuando nos equivocamos es retroceder en nuestro dicho y reconocer de que nos hemos equivocado, de que hemos actuado mal, de que en ese momento nos hemos dejado llevar por la soberbia o por el egoísmo. Lo bueno es porque no hay perfecto en la tierra de los vivientes, no hay perfecto ni santo. El único santo, el único perfecto fue Jesucristo. David era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que tenía un corazón
un corazón agradable a Dios, pero no era santo. No era santo y se equivocaba y pecaba, pero él se humillaba ante Dios. Él se humillaba ante Dios y reconocía sus pecados. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de sus hijos. El Señor sabe que vamos a pecar, el Señor ya conoce de que vamos a pecar, de que vamos en algún momento que nos vamos a airar y podemos soltar una palabra, pero lo que el Señor quiere que seamos humildes y mansos de corazón, en que no nos quedemos que por orgullosos nos mantengamos firmes en decir lo que hayamos, la palabra que hayamos largado, lo que hayamos hecho, y por ser orgullosos no queramos pedir perdón, no queramos disculparnos y reconocer que tuvimos mal. Eso es ser manso, es ser humilde, cuando reconocemos lo que estamos haciendo mal a nuestros semejantes, a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos. Cuando reconocemos que hemos obrado mal, que por un impulso, que por una pérdida de dominio propio, que no hemos estado fortalecidos y hemos perdido el dominio propio y hemos largado palabras que no eran las correctas o que nos hemos puesto firme en una opinión que por un capricho, por orgullo o por no querer ser menos que los demás, nos hemos sostenido sobre esa palabra o sobre ese plan, cuando otros hermanos están dando otras propuestas, otras soluciones que quizás eran mejores, y nosotros estamos viendo en ese momento que esas situaciones, que esas propuestas son mejores que las que yo estoy planteando, pero yo, por no querer ser menos, por no querer pasar por una persona que no tengo entendimiento, que quizás que puedan pensar que soy menos sabio porque lo que ellos han propuesto es mucho mejor que lo que yo propongo, entonces yo me afirmo a lo que yo estoy diciendo, y eso no es ser humilde, no es ser manso, sino que es ser orgulloso y egoísta. Y eso es lo que Dios aborrece. Dios aborrece esa parte. Esa es una de las cosas que Dios aborrece. Cuando nos ensañamos en algo que no es lo correcto y que Dios está viendo, y sabemos que Dios está viendo, porque sabemos que el Señor está viendo y escuchando, porque sabemos que a Dios nada se le pasa, que todo lo ve y todo lo escucha, pero nosotros nos ensañamos en algo que es incorrecto por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, y estamos viendo que el hermano está ofreciendo una propuesta mejor que nosotros, mejor que la que yo te he propuesto, que puede ser una propuesta que a lo mejor tiene un costo mayor monetariamente o un costo menor, que puede ser de más beneficio para la iglesia. Vamos a ir a la iglesia, a la congregación, ¿cierto? Pongámosles que estamos en haciendo beneficio. Siempre se hacen propuestas, que lo que es mejor, que lo que hay. Y sucede muchas veces que hay hermanos que hacen una propuesta en la cual es mucho más conveniente que la que ha hecho el líder. Pero el líder se afirma en su propio conocimiento, se afirma en su principio, en su egoísmo y en su orgullo, para no retratarse, para no ser menos que lo que el discípulo ha hecho. Y eso no es ser manso ni humilde. El ser manso y humilde es compartir, es reconocer lo que se está planteando, o la situación en la que se está planteando en ese momento, o el problema en el cual uno está, y reconocer dónde está el error, si estoy errado, si estoy cometiendo un error, reconocerlo, porque la gloria no es para mí, ni siquiera para el otro, para el hermano, o para el pastor, o para el líder, sino la gloria es para Dios. Y Dios, ¿de quién se va a agradar el Señor? ¿Se va a agradar del que tiene razón, o se va a agradar
de mí, que estoy reconociendo mi falta, que estoy reconociendo mi orgullo y mi egoísmo, al decir que no, que tienes razón, perdón, me equivoqué, tienes razón, viéndolo de esta forma es mucho mejor. Es algo que tenemos que aprender los hijos de Dios a poner en práctica, porque son cosas que suceden en las congregaciones, que suceden en la casa, en la vida cotidiana, son cosas que suceden. Por eso dice en el capítulo 6 del libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. Si nosotros vemos a un hermano que está en falta en la congregación, o que lo vemos al salimos, vamos en la calle y vemos que hay un hermano que está en falta, entonces con humildad y con mansedumbre ir a hablarle, a conversarle: mira, está mal lo que estás haciendo, mira, te estás equivocando. No ir a decirle que no estás espiritual, estás poco espiritual, por eso estás haciendo lo que estás haciendo. Condenarlo. Nosotros no somos quienes para condenar a los demás, menos a un hermano. Sí, somos instrumentos de Dios, de las manos de Dios, para ir a sacar y hacerle ver a ese hermano por lo que está pasando, que se está equivocando, que no es el camino que tiene que seguir. Por eso dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, como que a mí mismo me esté diciendo que estoy mal, que estoy obrando mal. Eso es lo que quiere el Señor. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleva los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Sobrelleva la carga de los unos y de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Nosotros tenemos que ser manso de corazón y manso de espíritu, como dice la palabra. Ser manso, cargar con el yugo de Jesucristo y ser mansos como lo fue Él y como lo es. Él fue manso. Por eso dice que fue llevado al matadero, como cordero al matadero fue llevado cuando lo encarcelaron, lo que hicieron, porque era manso. Pero era sabio en sus palabras, era sabio en sus contestaciones. Nosotros podemos tener un espíritu fuerte, un espíritu de prepotencia, un espíritu orgulloso, pero vamos a ser ignorantes en nuestras respuestas. Porque así como vamos a recibir, vamos a responder. Jesús recibía la pregunta, la asimilaba y respondía con mansedumbre y con sabiduría. Por su mansedumbre, no era un hombre que se alteraba, no era un hombre que era egoísta, sino que era manso de corazón. Y cuando uno es manso de corazón, quiere decir mucho, porque recibe y escucha y asimila lo que se le ha dicho y responde con sabiduría. Y ese es el plan de Dios para cada uno de sus hijos. Ese es el plan de Dios, eso es lo que el Señor quiere para cada uno de ustedes, de sus hijos, que sea mansedumbre, que tengan mansedumbre, que sean mansos y humildes de corazón, hermanos.
Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor de los cielos y de la tierra, en esta hora, Señor, yo te ruego, Señor, que deposites en cada uno, Señor, de tus hijos un espíritu de mansedumbre, Señor, sacando todo egoísmo, Señor, todo orgullo, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Queremos ser varones, Señor, como fue Jesús, Padre amado, aquí en la tierra. Ser mansos y humildes de corazón, Señor, para poder ser instrumentos sabios en tus manos, mi Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre bendito, todopoderoso, yo te ruego en esta hora, Señor, que ángeles desciendan, Señor, a la casa, Señor, de cada uno de los intercesores, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presente, y que los estés cubriendo de todo ataque y contraataque del enemigo en esta madrugada, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Toda la gloria y la honra, Padre, es para ti, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos las gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén.